Muy buena tarde, compañeros maestros, compañeros aprendientes de este Bachillerato General Oficial, Escuela de Artes y Oficios Sor Juana Inés de la Cruz. El día de hoy vamos a trabajar en la ruta de mejora continua de nuestro plantel, precisamente la explicación de lo que pueden llegar a ser en nuestra vida diaria, el manejo de las normas. Lo que vieron en el video que antecede al de la voz, conceptúa de manera total el concepto regla o pauta de conducta. En primer lugar, en él vamos a encontrar tasada la clasificación de lo que es una norma. He explicado en especial a primero C, a los terceros años, que una norma no es otra cosa más que una regla o pauta de conducta que busca regular la vida de la sociedad en búsqueda de lo que es la sana convivencia, la paz y la armonía. Como vieron en el video, las normas se van a clasificar en jurídicas, morales o religiosas, convencionales o sociales. La imagen que presento, precisamente la que corre a la familia de la derecha, ella es la receptora de la búsqueda de la convivencia, la paz y la armonía que todos pretendemos en nuestra vida diaria, que es algo que hemos comentado de manera vasta con los compañeros de primero C en este caso, tercero A, tercero B y el C. En ese andar, quiero presentarles a ustedes el compendio del Manual de Urbanidad y de Buenas Maneras, que se conoce, fue editado por Manuel Antonio Carreño. Es un texto que tiene muchísimos años, fue creado allá por 1875, precisamente en Venezuela. ¿Qué busca este tipo de documento, este tipo de manual en la vida diaria de nosotros? Se incrusta en las normas convencionales o sociales. Es una obra que da lecciones y consejos sobre cómo debemos comportarnos cada uno de nosotros en los lugares públicos y desde luego también en los privados. En suma ellos, la casa, la familia, la escuela, el trabajo, todo lugar a donde desarrollamos un rol social y un cambio de rol cada uno de nosotros. No siempre nos comportamos de la misma manera en casa o con las personas que nos rodean. Siempre llegamos a tener un cambio de script, un cambio de hábito, un cambio de comportamiento, sea con los papás, con los amigos, en el cine, en el teatro, incluso en una comida, en un desayuno, en una cena, en unos 15 años. En los últimos años, tanto el esquema académico como el esquema social ha llevado diferentes connotaciones que buscan precisamente que nosotros manejemos las reglas de etiqueta. Este libro ha sido creado o ha sido editado en diferentes ocasiones, precisamente aparece en el mundo desde el siglo XIX y desde luego lleva inspiraciones con situaciones de vida de origen francés, de origen inglés, algunas de origen español, pero las lecciones que en América Latina nos han dejado es precisamente el hecho de que las situaciones de vida, las podamos manejar en la clase media, en la clase alta, incluso, como señalan algunos autores, en lo que es la clase baja. Ahora bien, este manual trae una combinación de esquemas de tipo moral y de tipo convencional, buscando hacer énfasis en que nosotros tenemos que mantener el control de nuestros hábitos. Qué importante es que ustedes manejen hábitos y valores. Es algo que hemos repetido en este ciclo escolar desde que estamos en regreso presencial en abril pasado, el 4 de abril, y desde luego desde que arrancó el regreso a clases en agosto del año pasado. Realmente la ocupación y la preocupación que tenemos en el plantel es el hecho de que retomemos, que recuperemos lo que de generación en generación hemos vivido en cada una de nuestras casas. Lo que fue enseñado por tatarabuelos, por bisabuelos, por nuestros abuelos, y en especial el manual de Carreño precisamente establece como ejemplo básico el respetar a papá, a mamá, a la familia, asearnos antes de salir a casa, desde luego, también aquí en la escuela, caminar en la acera, saludar, manejar el respeto y desde luego el comportamiento de nosotros manejado en el mejor de los estatus y en aquel sentido en el que podamos desarrollarnos como los seres humanos que tienen que vivir dentro del hábito y dentro de los valores. Sin lugar a dudas, el manual de Carreño
nos habla de los deberes morales del ser humano, de la urbanidad, de lo que en cada uno de sus capítulos nosotros vamos a manejar en la vida diaria. Citando, por ejemplo, los modales que debemos de tener en mesa, los que debemos de conservar en el aula. Para nosotros los maestros como adultos, el trato que les tenemos que dar a ustedes, el no colocar los tan nombrados apodos, el no ir más allá de lo que el respeto nos marca entre alumnos y docentes, que son esquemas que en el manual de urbanidad también se llegan a considerar. Es tan importante para nosotros que en estas reglas podamos manejar y conocer desde la forma en la que debemos de sentarnos, trabajar, utilizar las ropas o vestimentas que tenemos, hasta desde luego, como ven en estas imágenes, los juegos que podemos ejecutar, sea en las canchas, sea en la escuela o en los diferentes lugares a los que acudamos. El Manual de Carreño de 1865 implica el cumplimiento en dos grandes sentidos. Deberes morales del hombre, que en un capítulo primero habla con los deberes hacia Dios, con la nomenclatura que cada uno de nosotros lleguemos a darle en las diferentes religiones que cada uno de nosotros profesa. El capítulo 2 nos enmarca los deberes que el ser humano tiene que tener con la sociedad, esto es, con papás, con mamá, con la patria, con el amor que tenemos que sentir a México, con nuestros semejantes. El capítulo 3 enuncia los deberes que tenemos que tener hacia nosotros mismos. Y desde luego, van centrados en el aseo, en el buen vestir y en el correcto desarrollarnos con las personas que están a nuestro lado. El capítulo 2 o el gran tema 2 nos denomina normas de urbanidad. Y en un capítulo 1 nos establece principios o conceptos generales que debemos de identificar en las reglas de etiqueta, llámese el saludo, llámese la forma en la que tenemos que dirigirnos nosotros los adultos hacia ustedes los niños y ustedes los niños hacia nosotros los mentores o profesores o educadores. En el capítulo 2, esta obra nos establece el manejo del aseo, el cuidado de nuestra persona, que incluso lo han visto aquí en ética y cuidado de sí y en las diferentes materias que han trabajado desde primer semestre con mis compañeros maestros. En el vestido, la forma en la que tenemos que utilizar, en el contexto que vivimos en México, de las prendas de vestir. En la habitación, llámese en casa, llámese en la escuela, cómo tenemos que mantener esas áreas. En el capítulo 3, encuadrado dentro de casa, el cómo vestirnos, el cómo levantarnos, incluso cómo dormir, el trato que tenemos que tener con la familia, desde luego el respeto que debe de existir en casa hacia nuestros familiares y desde luego también hacia nuestros vecinos. Qué importante es que aprendamos nosotros a contextualizar las reglas del buen vivir, incluso, como dije, con nuestros vecinos. El capítulo 4 que nos habla fuera de casa, la calle, cómo vamos a andar en ella, arriba de ella, evitando atravesarnos en lugares que no son correctos para el tránsito de las personas, para efecto de que no seamos sujetos de un atropellamiento o de algún evento de hecho de tránsito que podamos llegar a vivir. Aquí dice el templo, pero interpretémoslos como la iglesia, que cada uno de nosotros llegue a profesar y desde luego en casa. Reglas de educación tan básicas que nos han enseñado desde que somos niños. El capítulo 5 tiene por finalidad establecer el buen comportamiento en las conversaciones que tenemos que tener. Evitar juegos de mano entre nosotros. Evitar el tratar a alguien con apodos, el golpear a alguien, el generar pláticas inadecuadas, el hacer sentir mal a alguien que no es correcto en la vida diaria y desde luego en el manual de carrera. El cómo hacer una visita, el cómo sentarnos en una mesa, la información que tenemos que recibir cuando lleguemos a trabajar en algún juego y en la vida diaria. Enseguida, el capítulo 6 ya nos habla de manera específica de las aplicaciones en cuanto a la urbanidad. ¿Qué explico con ello? El buen manejo que podemos hacer de las reglas de urbanidad en el uso de los instrumentos que a diario nosotros usamos para alimentarnos y desde luego el uso que vamos a dar de ellos en casa, porque tenemos una forma de comer en casa, otra aquí en la escuela,
y otra cuando somos invitados a eventos. Qué importante es que en este capitulado nosotros podamos retomar esta información en dos grandes temas: hábitos y valores. El manual de Carreño ha tenido diversidad de impresiones, ha sido recontextualizado por todo el mundo, especialmente en España. Appleton y Company se dedicaron a establecer reglas de etiqueta para la sociedad americana, que dista mucho de lo que en nuestro país se vive con las tradiciones e idiosincrasia que llegamos a tener, pero que sin lugar a dudas es un documento que nos sirve como un antecedente. El compendio de ese manual de Carreño de 1875, que es el que se trabaja en México, incluso a la usanza de lo que en la Francia se establecía precisamente desde la época de lo que es Porfirio Díaz, en aquella sociedad que él llegó a construir, tan llena del manejo del exceso de la urbanidad. En las últimas ediciones de este manual se ha recontextualizado en cada país las aportaciones dentro del contexto que cada familia debe de colocar en estas reglas. Las adaptaciones más notorias que tenemos precisamente han sido las de Gretel García y Eduardo Torrijos, dos personajes que han establecido en América Latina lo que vemos en la imagen, el hecho de guardar bien y contextualizar lo que nosotros llegamos a cubrir. Precisamente, reitero, y estoy siendo repetitivo, en el manejo de lo que es los hábitos y los valores que tenemos que desarrollar a donde vayamos. El manual de urbanidad necesariamente tiene por finalidad hoy día incluir las reglas de la etiqueta, el comportamiento, ese recomportamiento que tenemos que tener moderno, esto es, en el uso de redes sociales, para no despedazar a las personas con ellas, para evitar dañar a una persona atrás de una red social. Las reglas que tenemos que tener también en los medios de transporte, en la oficina, en un gimnasio, en el uso de un equipo celular, para no dañar la imagen de una persona, en la tenencia responsable de nuestras mascotas y todo aquello que vivimos a diario. Sin lugar a dudas, este manual cierra con una reflexión tan directa de lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. En el Universal, en 1944, se establecía toda una frase: el ser caballero es una de las mejores cosas que puede llegar a ser un ser humano. Sin lugar a dudas, vaya la mejor de las convocatorias para todo el personal docente, para nuestros compañeros aprendientes, para cada uno de nosotros, que primero cambiemos y manejemos estas reglas con la intención de retomar la paz y la sana convivencia que México necesita. Cierro la transmisión, agradezco a ustedes, retomamos maestros en un minuto, estamos por enlazarnos con el nivel educativo. Dios los bendiga. Voy a subir a YouTube este video para que quede evidencia del trabajo que tenemos. Permanecemos en comunicación en grupo, compañeros docentes. Me despido.